Vamos a ver ahora progresión geométrica. Y bueno, la progresión geométrica, a diferencia de la progresión aritmética, muchachos, va a tener los mismos elementos que la vez pasada. Es decir, un primer término que lo vamos a representar con la letra A, un último término que lo vamos a representar con la letra L, R, que va a ser la razón común, ya no va a ser una D como una diferencia común para la progresión aritmética. N va a ser el número de términos de la progresión y S es la suma de los N primeros términos de la progresión geométrica. A diferencia de la progresión aritmética, para obtener la diferencia común nosotros teníamos que restar el término más grande menos el término más pequeño, bueno, el anterior pues, para obtener la diferencia común. Aquí lo que vamos a hacer nosotros pues va a ser multiplicar por una constante al término anterior para obtener el posterior, y esa razón se debe mantener en todos los términos de dicha progresión geométrica. ¿Se entiende, muchachos? Tenemos tres fórmulas para la progresión geométrica. L es igual a A por R elevado a la N menos 1. Tenemos dos sumas en donde una se involucra al primer término, pero no se involucra al último término. Aquí no se involucra el número de términos, pero sí involucra al último término. ¿Sí se entiende? Pues dependiendo los datos que se tengan, pues es lo que vamos a aplicar, la que vamos a utilizar. Tenemos el primer ejemplo, dice, dada la progresión 2, 6, 18, 54, etcétera, determina la suma de los primeros 7 términos. Ya me están diciendo el número de términos que voy a obtener, ¿no? ¿Cuál es el número de términos que voy a tener, muchachos? 7 términos, muy bien. También observamos de la progresión dada que el primer término, ¿cuánto vale? 2. Muy bien. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La suma. Entonces, ese subíndice 7 es lo que me piden. ¿Tenemos la razón común? No. No, pero la podemos obtener, ¿no? ¿Cómo la obtenemos? Bueno, pues decimos 2 por qué número multiplicado, que sería mi incógnita R, me va a dar exactamente el siguiente término, que es 6. Esto se convierte en una ecuación de primer grado con una incógnita que veíamos desde la secundaria, ¿te acuerdas? Entonces de aquí simplemente se despeja, ¿no? Y R va a ser igual a 6 medios, que es igual a 3. Entonces ya conocemos ahora sí a R. Por lo que entonces de los datos que nosotros tenemos, ¿podríamos ocupar la segunda, esta fórmula de aquí? No, porque no tenemos el último término. Ocupamos esta. ¿Se entiende por qué razón? Ok. Entonces aquí nosotros decimos ese subíndice 7 va a ser igual al primer término, que vale 2, que multiplica 1 menos R. ¿Cuánto vale R? 3 elevado a la N, que vale 7. Luego sobre 1 menos 3. ¿Se entiende mucho? Sí. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Bien. Continuando entonces, tendríamos nosotros que sería 2. Abajo tendríamos 1 menos 3, sería menos 2. Luego tendríamos, ¿cuánto les da esto aquí, muchachos? 1 menos 3 elevado a la 7, ¿cuánto les da, por favor, muchachos? 2100, ¿qué? 80 qué? 87, ¿sí? Ok. Luego entonces, pues podemos simplificar este 2 con este 2, pues me da la unidad. ¿Sí o no, muchachos? ¿Dudas que tengan hasta aquí, muchachos? Sí. Ah, bueno, yo por eso les pregunté, no sé. A ver, otra vez. ¿Ese 2187 nada más es de 3 a la 7? Ok, entonces sería 1 menos 2187, ¿así está? Ok, perfecto. Eso es lo que les da. Podemos simplificar este 2 con este 2 dándome la unidad y me queda menos 1. Así que entonces la suma, pues ya nada más lo único que tendríamos que hacer nosotros, tendríamos que hacer menos entre menos es más, ¿no? Aquí está. Ya nada más tendríamos que hacer 1 menos 2187 sería 2186. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces aquí sería 2186 y este sería mi resultado. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? No.
Ok, vamos a hacer el siguiente. Dice, determina el séptimo término de la progresión, esta que estamos viendo. Lo que me están pidiendo es el lugar que ocupa el séptimo término, que nosotros le llamamos último término con la letra L. ¿Se entiende? Luego entonces, pues ya tenemos también el número de términos, que es 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego entonces, el primer término también lo conocemos, que vale 16. No conocemos a R, pero lo podemos obtener. ¿Cómo? Pues otra vez, ¿verdad? Ya sabemos. Decimos 16, ¿por qué el número multiplicado me da menos 8? Entonces este 16 que se está multiplicando lo pasamos dividiendo. R va a ser igual a menos 8 sobre 16. Luego vamos a obtener octava de 8. 8 entre 8, 1. 16 entre 8. Entonces R vale menos 1/2, que no conocíamos, pero que ya conocemos. Ahora me falta encontrar el último término. Así que entonces tendríamos que el lugar que ocupa el séptimo término sería, a ver, la escribo, A por R elevado a la n menos 1. Entonces, A para nosotros vale 16, que multiplica a R, que vale menos 1/2. Menos 1/2 elevado a la n, que vale 7 menos 1. Así que entonces L subíndice 7 sería 16, que multiplica a menos 1/2 elevado a la 6. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí. ¿Dudas? No. Muy bien. Después entonces, nosotros sabemos que como es una base negativa elevado a un exponente par, el resultado pues es positivo. ¿Vamos bien? Luego entonces digo 1 elevado a la 6, pues me queda 1. Luego, pues aquí nosotros tendríamos 2 elevado a la 6. ¿Estamos? Luego, este 16 también lo puedo convertir en potencias de base 2. Así que entonces tendríamos L subíndice 7 sería 2 elevado a la 4. Porque 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. ¿Se entiende? Ok, 2 a la 4 me da 16, que multiplica a 1 sobre 2 elevado a la 6. Pero ese 2 elevado a la 6, ¿estás de acuerdo conmigo que lo puedo descomponer como 2 elevado a la 4 que multiplica a 2 elevado a la 2? ¿Sí estás de acuerdo? Luego entonces este 2 a la 4 entre 2 a la 4 se simplifica dándome la unidad y me quedaría 1 sobre 2 a la 2. Y finalmente me quedaría 1 sobre 4. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, que tengan? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno. Luego entonces el tercer ejemplo me dice, encuentra el número de términos. ¿Qué me están pidiendo? N. ¿Están de acuerdo? Encuentra el número de términos de una progresión geométrica conocidos. Pues ya tenemos el primer término, el último y la razón común. Pues simplemente es volver a ocupar la misma formulita, pero ahora tenemos que despejar N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a sustituir. Sería L es igual a A por R elevado a la n menos 1. ¿Cuánto vale L, muchachos? 81. L vale 81, aquí está. A, ¿cuánto vale? 1 sobre 27, que multiplica R. ¿Cuánto vale R? 3 elevado a la n menos 1, porque n no lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 81 lo puedo expresar en potencias de base 3. O sea, puedo hacer 3 elevado a la ¿qué? A la 4, ¿no? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. ¿Estamos? Sí. Lo mismo el 27 lo puedo expresar en potencias de base 3. Sería 3 elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que multiplica a 3 elevado a la n menos 1. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No. ¿Dudas? No. Muy bien. Luego entonces lo que podemos hacer, 3 elevado al cubo está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces tendríamos aquí 3 elevado a la 4 que multiplica a 3 elevado al cubo, que es igual a 1 que multiplica a 3 elevado a la n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Después de aquí lo que puedo hacer, pues me quedaría 3 elevado a la 7, porque como son las mismas bases en una multiplicación, se conserva la base primigenia y los exponentes se suman, ¿estamos? Esto va a ser igual, pues aquí sería 3 elevado a la n menos 1. ¿Vamos bien? Aquí hay dos formas de hacerlo. Uno es aplicando logaritmos en ambos miembros de la igualdad y luego aplicar propiedades de los logaritmos. O la otra, es decir, como son de la misma base, pues simplemente nada más tengo 7 es igual a n menos 1, se igualan los exponentes. Y de aquí menos 1 lo paso para acá con signo contrario, sería 7 más 1 y n es igual a 8, ¿no? Sería 1, ¿verdad? O sea, n es igual a 8. ¿Se entiende cómo se hizo? Bueno, esa es una forma. La otra es, a ver, lo voy a hacer con logaritmos. ¿Sí? La otra entonces es, a partir de aquí, digo, aplico en ambos miembros de la igualdad logaritmos. Pues digo, el logaritmo en base 10 de 3 elevado a la 7 es igual a el logaritmo en base 10 de 3 elevado a la n menos 1. Aplicando propiedades de los logaritmos, nosotros sabemos que los exponentes pasan como coeficientes. Serían 7 veces el logaritmo en base 10 de 3 va a ser igual a n menos 1, que multiplica al logaritmo en base 10 de 3. Luego, está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Ah? Entonces aquí tendríamos 7 veces el logaritmo en base 10 de 3 sobre el logaritmo en base 10 de 3 es igual a n menos 1. Logaritmo de 3 entre logaritmo de 3 me da 1 y vuelvo a llegar a lo mismo de acá, ¿no? O sea, me quedaría 7 es igual a n menos 1. Así que entonces aquí tendríamos nosotros 7 más 1 es igual a n. N es igual a 8. ¿Sí? Esto implica que n es igual a 8. ¿Se entiende, muchachos? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas que tengan? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo 4. El ejemplo 4, pues bueno, dice, tenemos el primer término que se llama 2, el último que se llama 512 y el número de términos vale 9. Entonces me están pidiendo la razón común. O sea, lo que me están pidiendo es R, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer nosotros, bueno, pues aplicamos otra vez la fórmula, ¿verdad? Tendríamos el último término es igual al primer término por la razón común elevado a la n menos 1. Entonces el último término es 512, el primer término vale 2, R pues es lo que no conocemos, lo dejamos tal cual, elevado a la 9 menos 1. Luego aquí tendríamos 512 es igual a 2, que multiplica a R elevado a la 8, porque 9 menos 1 es 8. ¿Están de acuerdo? Luego 2 elevado a la que en potencias de base 2 me va a dar 512. 2 a la 9, ¿no? Exactamente. Entonces si yo tengo aquí 2 elevado a la 9 me da 512, es igual a 2 por R elevado a la 8. Ahora 2 lo paso para acá dividiendo, sería 2 a la 9 sobre 2 a la 1, que es igual a R elevado a la 8. O sea, sería 2 elevado a la 9 menos 1, ¿se entiende? Porque aquí hay un 1. Es igual a R a la 8, entonces aquí serían 2 elevado a la 8, es igual a R a la 8, o bien R a la 8 es igual a 2 elevado a la 8, ¿no? Luego de aquí entonces, 8 que está como exponente lo paso como radical al segundo miembro. Entonces tendríamos R es igual a 2 elevado a la 8 raíz octava. Esto va a ser igual a 2 elevado a la 8 sobre 8, ¿sí se ve? O sea, 8 entre 8, 8 sobre 8, y eso es 1. Entonces R es igual simplemente a 2. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos, que tengan? ¿Dudas? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, luego tenemos el ejemplo 5. Dice, el segundo término de una progresión es 2/3. Me voy a salir un poquito de la nomenclatura y entonces sería A subíndice, ¿no qué? El segundo, ¿verdad? A subíndice 2
vendría siendo 2/3, que es el segundo término. Y el quinto término, o sea, a subíndice 5, vendría siendo menos 18. Hay que encontrar la razón común. Bueno, en clases pasadas nosotros resolvimos la sumatoria de a por r elevado a la n-1, ¿te acuerdas? Cuando decíamos cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3. Entonces simplemente yo lo que voy a hacer, pues voy a aplicar eso que vimos en clases pasadas, que seríamos nosotros aquí, el primer término va a ser igual al primer término por r a la 0. El segundo término va a ser igual al primer término por r elevado a la 1. El tercer término va a ser a1 por r a la 2. A1, 2, 3, 4. Tendríamos aquí a1 por r al cubo. A5 va a ser igual a A1 por R a la 4 y así sucesivamente. ¿Se entiende, muchachos? ¿Dudas? Ahora, para encontrar la razón, vamos a dividir el segundo término, o sea, A2, sobre A5. Se divide siempre el término más pequeño entre el término más grande. Así que el A2 para nosotros sería A1 por R a la 1 sobre el quinto término, que sería A1 por R a la 4. Pero el segundo término sabemos que vale 2/3 y el quinto término sabemos que vale menos 18. ¿Vamos bien? Luego A1 entre A1 se simplifica y me queda simplemente R sobre R a la 4, que esto va a ser igual a menos, más entre menos es menos, abajo de este está el 1, multiplicamos 2 por 1, me queda en la parte del numerador. 3 por 18, pues me queda 18 por 3. Luego, pues esto va a ser igual a menos, mitad de 2 es 1, sobre mitad de 18 es 9, sería 9 por 3. Entonces esto va a ser igual a menos 1, aquí sería 1 sobre, poniéndolo en potencias de base 3, sería 3 al cuadrado, porque 3 por 3 es 9, ¿no? Por 3 elevado a la 1. Aquí dividiendo R sería R al cubo, pero arriba tenemos el 1. 4 menos 1 me da 3, gana el de abajo. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 3 elevado al cubo. ¿Se entiende, muchachos? Este término está dividiendo, lo paso multiplicando. O sea, me quedaría 1 que multiplica a 3 elevado a la 3 es igual a menos, este está dividiendo, lo paso multiplicando, que sería 1 que multiplica a r elevado al cubo. O simplemente 3 al cubo es igual a menos r al cubo. ¿Se entiende? Ahora lo que voy a hacer, este 3 lo voy a pasar para acá como radical. O sea, me quedaría 3 elevado al cubo, raíz cúbica, es igual a menos r. Esto va a ser igual a 3 entre 3, se simplifica y me queda 3 es igual a menos r, o simplemente multiplicando ambos miembros de la ecuación por menos 1, me quedaría r es igual a menos 3. ¿Sí se entiende, muchachos? ¿Dudas que tengan hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Luego tenemos, dice, encuentra la suma de la progresión geométrica 2 menos todo eso que está ahí. Si te das cuenta, en la parte del numerador lo podemos expresar como potencias de base 2, ¿no? 2 a la 1, luego sería menos 2 a la 2 para que me dé 4, más 2 al cubo para que me dé 8, menos 2 a la 4 para que me dé 16, sería 2 a la 5, luego menos 2 a la 6, más 2 a la 7, menos 2 a la 8, más, y así sucesivamente. ¿Se entiende, mucho? Y en la parte de abajo son potencias de base 3, o sea, me quedaría aquí 3 a la 0 para que me dé el 1 que hay aquí abajo, ¿no? Luego sería aquí 3 a la 1 para que me dé 3, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, 3 a la 5, 3 a la 6, 3 a la 7, etcétera. Y si yo truncaría, por ejemplo, la suma hasta aquí, yo vería que esa suma es
6/5. Si la trunco nada más hasta ahí, o sea, si ya no le agrego más términos, pues si la truncara yo hasta ahí, vería que se aproxima mucho a la suma 6/5. ¿Se entiende? Y ese sería mi resultado. O sea, aquí le debía haber puesto entonces yo aproximadamente, pero bueno, ya lo dejamos como 6/5. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Vamos a hacer un último ejercicio. Dice, si se coloca un grano de arroz en el primer cuadro de un tablero de damas inglesas, 2 granos de arroz en el segundo cuadro, 4 granos en el tercero y así sucesivamente, duplicando la cantidad hasta llegar al cuadro 64, ¿cuál será la cantidad de granos de arroz en el cuadro número 64? O sea, me están pidiendo el último término, me están pidiendo L, ¿sale? ¿Qué otro dato conozco? ¿Conozco el primer término? ¿Cuánto vale? Vale 1. Luego, ¿conozco el número de términos en él? ¿Cuánto vale? 64, muy bien. ¿Conozco la razón común? Sí, ¿cuánto vale? 2 porque se va duplicando, ¿no? Dice el problema. De ahí entonces aplicamos la fórmula que me dice L es igual a A por R elevado a la N menos 1. Entonces L va a ser igual a A, que vale 1, por R, que vale 2 elevado a la 64 menos 1. Este es 1, ¿eh? Entonces esto va a ser igual a 2 elevado a la 63. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 63, muchachos? 2 elevado a la 63, o ¿cuánto te da? 9.22. A ver, 9.22 por 10 a la 18 positivo. Ok, y eso sería mi resultado. Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos?